25 de abril de 1986. Unión Soviética, al norte de Ucrania, cerca de la frontera con Bielorrusia, se alza un monumento al triunfo del hombre sobre la naturaleza, la central nuclear Vladimir I. Lenin, mejor conocida como Chernóbil. Para el ciudadano soviético promedio, este lugar es el futuro. Una ciudad modelo, Pripyat, ha nacido a sus pies. Un paraíso socialista de avenidas anchas, rosas en los jardines y estanterías llenas en los supermercados. Un lujo raro para la URSS. Aquí viven los Atomchiki, la élite científica, la familia de los hombres que han domado al átomo. Todo respira orden, progreso y seguridad inquebrantable. Nadie mira al cielo pensando que el aire que respiran está a punto de convertirse en veneno. Dentro de la sala de control del reactor número 4, el ambiente es muy distinto. Esa noche no se trata de generar energía, se trata de una prueba de seguridad irónicamente diseñada para ver si el reactor podría sobrevivir a un corte de energía. Al mando está Anatoly Dyatlov, el ingeniero jefe adjunto, un hombre de hierro temido, respetado y arrogante. Dyatlov es un veterano que cree que los reactores RBMK son tan seguros como un samovar, una tetera rusa. Para él, seguir los manuales al pie de la letra es para débiles. Esa noche Dyatlov quiere resultados y los quiere ya. La prueba ha sido retrasada varias veces durante el día por orden de Kiev, lo que significa que el equipo del turno de noche, fresco y preparado, se ha ido a casa. Quienes están ahora frente a los paneles de control son los chicos de turno de madrugada, jóvenes, cansados y en algunos casos con apenas unos meses de experiencia en sus puestos. Leonid Toktunov, de solo 25 años, está a cargo del control del reactor. Akimov, su supervisor, duda. Los parámetros no son correctos. El reactor, una bestia compleja de grafito y uranio, se está comportando de manera errática, envenenado por xenón, un subproducto que absorbe neutrones y ahoga la potencia. Según cualquier protocolo de seguridad sensato, la prueba debería cancelarse inmediatamente. El reactor está inestable, es un animal herido y confundido, pero Dyatlov no acepta excusas. Desde su posición de autoridad, caminando detrás de ellos como un general impaciente, intimida, grita y ordena continuar. ¿Tienen miedo de un reactor?, les pregunta con desdén. Sigan las órdenes o me aseguraré de que no vuelvan a trabajar en energía nuclear. Bajo esta presión psicológica brutal, se desactivan los sistemas de emergencia, se ignoran las alarmas de la computadora central que gritan en código binario que el núcleo está en peligro crítico, se extraen las barras de control, los frenos del reactor, mucho más allá de lo permitido. Es como si estuvieran quitando los frenos a un tren de carga que baja por una pendiente helada, solo para ver si pueden detenerlos con las manos en los últimos segundos. En la sala de control reina una tensión silenciosa, rota solo por los comandos secos de Dyatlov y el zumbido de las luces fluorescentes. No saben que están a minutos de cambiar la historia de la humanidad. No saben que han convertido el reactor 4 en la bomba sucia más grande del planeta. La arrogancia ha tomado el volante y el desastre ya no es una posibilidad, es una certeza matemática. 1:23, con 40 segundos de la madrugada. El suelo bajo la sala de control tiembla levemente. No es un terremoto, es el reactor que gime. En los paneles, las agujas se han vuelto locas. La potencia, que debería estar estable, está subiendo en una curva exponencial vertical. Akimov, con el pánico helándole la sangre, grita la orden final. AZ5. Es el botón de apagado de emergencia. El botón de pánico. Se supone que al presionarlo, todas las barras de control caerán de golpe en el núcleo, deteniendo la reacción nuclear en seco. Es el freno de mano definitivo. Akimov golpea el botón con la palma de la mano, creyendo que está salvando el día. No sabe que acaba de apretar el gatillo de una escopeta que apunta a su propia cara. El diseño de los reactores RBMK tenía un secreto fatal, un defecto de diseño que la Unión Soviética había ocultado incluso a sus propios operarios. Las puntas de la barra de control no eran de boro, el material que frena la reacción, sino de grafito, un material que acelera la reacción.
Al entrar todas juntas en un núcleo ya inestable, esas puntas de grafito desplazaron el agua y causaron un pico de potencia inimaginable. En una fracción de segundo, la potencia saltó de 200 megavatios a más de 30.000, 10 veces la producción normal de la planta. El combustible se desintegró, el agua se convirtió instantáneamente en vapor con la fuerza de 1000 locomotoras. 1:23 con 45 segundos. El silencio se rompe, la primera explosión es de vapor. Es tan violenta que arranca la tapa del reactor, un escudo de acero y hormigón de 1000 toneladas, apodado Helena. Imagina un disco de metal del peso de 3 aviones Boeing 747, siendo lanzado al aire como si fuera una moneda. Helena giró en el aire, rompiendo todas las tuberías del refrigerante, y volvió a caer, dejando el núcleo del reactor abierto, expuesto directamente al cielo nocturno. Segundos después, una segunda explosión, mucho más devastadora, posiblemente nuclear o de hidrógeno, destrozó el edificio desde dentro. El techo desapareció, paredes de hormigón armado de metros de grosor se convirtieron en polvo, y entonces ocurrió el fenómeno visual más aterrador de la historia moderna. Desde las entrañas de la Tierra, una columna de luz azul iridiscente se disparó hacia el cielo. No era fuego, no era humo, era la ionización del aire. El reactor estaba tan caliente y emitía tanta radiación que estaba haciendo brillar el oxígeno mismo. Era un faro de muerte visible a kilómetros de distancia. Dentro de la sala de control, el mundo se acabó. El techo falso se derrumbó sobre los operadores. El aire se llenó de polvo blanco y fino que sabía a metal. Era sabor a radiación pura. Las luces parpadearon y murieron, dejando solo las luces de emergencia rojas y el polvo flotando. Silencio, tos, confusión. Nadie podía creer lo que acababa de pasar. Sus mentes rechazaban la realidad. Ha explotado el tanque de control, dijo alguien. El reactor está intacto, mintió otro. No podían aceptar que el reactor ya no existía, porque aceptar eso significaba que todos en esa sala ya eran hombres muertos caminando, pero afuera, en el suelo, dispersos como rocas negras calientes, yacían bloques de grafito. El interior del núcleo estaba ahora en el exterior. El infierno había subido a la superficie.
células se están desintegrando en tiempo real, la radiación está rompiendo su ADN, sus caras se ponen de un color rojo ladrillo intenso, el infame bronceado nuclear, a pesar del vómito, a pesar de la debilidad extrema que les hace sentir que sus huesos son de agua, siguen echando agua al fuego, se sostienen unos a otros, uno más, aguanta un poco más. A las 3:30, el fuego en el techo está controlado, han salvado el reactor 3, han salvado Europa, pero cuando bajan o cuando sus compañeros los bajan a cuestas, ya no son hombres, son cadáveres caminantes. Vladimir Pravik, el teniente valiente, tiene los ojos cambiados de color, la radiación ha vuelto marrones sus ojos azules, han absorbido dosis letales miles de veces por encima del humano. Mientras los bomberos se derretían en el techo, abajo en el búnker de seguridad de la planta se estaban cometiendo crímenes diferentes. Víctor Bryukhanov, el director de la planta, y Nikolai Fomin, el ingeniero jefe, estaban sentados en una sala sin ventanas, rodeados de humo de cigarrillo y miedo. No miedo a la radiación, sino miedo a Moscú. En la Unión Soviética, los accidentes nucleares no ocurren. Admitir una catástrofe es admitir el fracaso del Estado. Así decidieron negar la realidad. Cuando llegaron los primeros informes de niveles de radiación, los dosímetros pequeños marcaban su límite máximo, 3.6 Röntgen por hora. Una cifra alta, pero sobrevivible. Bryukhanov se aferró a ese número como un náufrago a una tabla. 3.6 no es genial, pero no es terrible, se dijeron. Ignoraron al operario que llegó corriendo, pálido y sudoroso, diciendo que había encontrado un dosímetro militar de alto rango que marcaba el máximo. Y luego se quemó instantáneamente. Ese aparato está defectuoso, dijo Dyatlov, antes de colapsar por la enfermedad de radiación y ser evacuado. La realidad era que la radiación no era de 3.6, era de 15.000 Röntgen. Estaban sentados en un volcán 4.000 veces más mortal de lo que admitían, pero enviaron el mensaje a Moscú. Situación bajo control, el reactor está intacto, solo necesitamos agua para enfriarlo. Una mentira que costaría miles de vidas. Para asegurarse de que el pánico no se extendiera, Bryukhanov ordenó cortar las líneas telefónicas de Pripyat hacia el exterior. La ciudad quedó aislada, encerrada en una jaula invisible con el monstruo. Amanece, sábado 26 de abril. El sol sale sobre Pripyat y es un día hermoso, cálido y primaveral. La gente, ajena a que el aire que respiran está cargado de yodo 131 y cesio 137, comienzan su fin de semana. Las madres abren las ventanas para ventilar, los niños salen a jugar a los areneros. Hay 16 bodas programadas para ese día. La vida sigue con una normalidad aterradora. Sin embargo, hay señales para quienes saben mirar. Camiones cisterna recorren las calles lavando el asfalto con una espuma blanca y jabonosa. Hay policías con máscaras en las esquinas, pero nadie dice nada y está ese calor. Ese persistente sabor metálico en la boca de todos, como si hubieran chupado una moneda vieja. En un puente a las afueras de la ciudad, el famoso Puente de la Muerte, un grupo de ciudadanos se reúne para ver el incendio en la central. Desde allí se tiene una vista perfecta. Se maravillan con el brillo de la luz de Cherenkov, esa hermosa luz azulada que sube al cielo. Los niños ríen y atrapan con la lengua la ceniza negra que cae suavemente como nieve. Mira, mamá, nieve caliente. No saben que cada copo es un fragmento del núcleo del reactor pulverizado. No saben que, al estar en ese puente, están recibiendo una dosis letal de radiación directa. Se dice que ninguno de los que estuvo en ese puente sobrevivió para contarlo. Mientras tanto, en Moscú, suena el teléfono del profesor Valery Legasov, subdirector del Instituto Kurchatov de Energía Atómica. Es sábado, su día libre. La voz del otro lado es un alto funcionario del gobierno, Boris Svirna. Ha habido un accidente en Chernóbil. Fuego en el techo, nada grave, pero queremos a un experto en el comité. Prepárate. Legasov cuelga. Fuego en el techo, piensa. Pero luego lee el informe técnico. Grafito en el suelo, su sangre se hiela. El grafito solo existe en un lugar, dentro del núcleo sellado. Si hay grafito afuera, no hay núcleo, no hay reactor. Legasov comprende al instante lo que los políticos niegan. Chernóbil no es un accidente industrial, es el apocalipsis continental, y él es el único que parece saberlo. Domingo, 27 de abril. Han pasado 36 horas desde la explosión. 36 horas en que los habitantes de Pripyat han estado respirando isótopos radioactivos. Finalmente,
Valery Legasov y Boris Shcherbina llegan en helicóptero a la zona. Shcherbina, un burócrata de la vieja escuela, todavía cree que es un problema menor, pero al sobrevolar el cráter humeante, Legasov le señala en el suelo pequeños bloques negros dispersos por todo el perímetro. Es grafito, le dice, y si hay grafito en el suelo, significa que el núcleo está abierto. En ese instante, la arrogancia soviética se rompe. Shcherbina comprende que la ciudad debajo de ellos no es una ciudad, es un cementerio en espera. Da la orden, evacuación total. A las 14 horas, los altavoces de la ciudad, que normalmente transmiten música patriótica y noticias locales, cobran vida con una voz femenina, monótona y tranquila. Es el sonido del fin de una era. Atención, atención. Debido a una situación de radiación desfavorable en la central nuclear de Chernóbil, se recomienda una evacuación temporal. La palabra clave fue temporal. Se les dijo a las familias que tomaran solo lo esencial, documentos, algo de dinero y comida para 3 días. Volverán pronto, les prometieron. Era una mentira piadosa, diseñada para evitar que 50.000 personas corrieran despavoridas y colapsaran las carreteras. Así que la gente obedeció. Dejaron sus fotos en las paredes, la ropa en los armarios, la comida servida en las mesas y los juguetes en el suelo. Creyeron que era un viaje de fin de semana. La operación logística fue titánica. Una fila interminable de 1.200 autobuses apareció en el horizonte, serpenteando como un gusano de metal multicolor a través de la niebla radioactiva. Uno a uno, los autobuses se llenaron. El silencio era absoluto. No había gritos, solo el murmullo de miles de personas subiendo ordenadamente a su destino incierto. Pero hubo una tragedia dentro de la tragedia que rompió el corazón de los que se iban, las mascotas. Se prohibió terminantemente llevar animales. Los perros y gatos, sintiendo el miedo de sus dueños, intentaban subir a los autobuses solo para ser empujados hacia atrás por soldados con máscaras de gas. Cuando la caravana de autobuses partió, una escena desgarradora se desarrolló en las calles de Pripyat. Cientos de perros corriendo tras los vehículos, ladrando desesperadamente, persiguiendo a sus familias hasta que sus pulmones no dieron más y los autobuses desaparecieron en la distancia. Se quedaron allí, sentados en el asfalto, esperando un regreso que nunca ocurriría. En menos de 3 horas, Pripyat pasó de ser una ciudad modelo vibrante a una tumba de hormigón. El silencio cayó sobre la ciudad, un silencio pesado, interrumpido solo por el chirrido de los columpios vacíos movidos por el viento radioactivo y los aullidos de los animales abandonados. La ciudad se había congelado en el tiempo, convertida en un museo involuntario del año 1986 para la eternidad. Pripyat estaba vacía, pero la pesadilla apenas comenzaba. En el cuartel general de crisis, Valery Legasov hizo un descubrimiento que heló la sangre de todos los presentes. El núcleo del reactor no solo se había derretido, se había convertido en corium, una lava radioactiva, una mezcla infernal de uranio, grafito, hormigón y arena fundida, que ardía a más de 2000 grados centígrados, y esta bestia líquida se estaba abriendo camino hacia abajo, derritiendo el suelo del reactor como si fuera mantequilla. Debajo del reactor había 2 niveles de piscinas de supresión llenas de miles de litros de agua contaminadas por los bomberos. Si esa lava de corium tocaba el agua, el resultado no sería una explosión nuclear, sino una explosión térmica de vapor de una magnitud bíblica. Legasov calculó que la onda expansiva destruiría los otros 3 reactores de Chernóbil, vaporizaría todo en un radio de 30 kilómetros y lanzaría una nube de radiación tan densa que haría inhabitable la mitad de Europa durante milenios. Minsk, Kiev, Varsovia, quizás incluso Berlín, tendrían que ser evacuadas para siempre. El destino del continente dependía de evitar que la lava tocara el agua. La solución era desesperada: excavar un túnel debajo del reactor e instalar un intercambio de calor gigante enfriado con nitrógeno líquido para congelar el suelo y detener la lava. Pero ¿quién podía cavar 150 metros de túnel bajo el lugar más radioactivo de la Tierra en cuestión de días? La respuesta vino de Tula, una región minera al sur de Moscú. Hombres duros, cínicos, acostumbrados a trabajar en el infierno por salarios miserables. Cuando el ministro del carbón llegó para reclutarlos, no les habló de patriotismo, les dijo la verdad cruda: si no lo hacen, sus familias morirán. Los mineros, liderados por capataces que no temían ni a Dios ni al Politburó,
Aceptaron el trabajo, llegaron a Chernóbil y se encontraron con condiciones que harían llorar a un soldado veterano. Tuvieron que cavar el túnel a mano con palas y picos porque la maquinaria pesada no cabía o se averiaba por la radiación. El calor dentro del túnel era insoportable, superando los 50 grados centígrados, sin ventilación porque los ventiladores solo meterían polvo radioactivo del exterior. Trabajaban en turnos de 3 horas, las 24 horas del día. La radiación se filtraba desde el techo de tierra sobre sus cabezas. El calor era tan intenso que los hombres se quitaron los trajes protectores, luego las camisas y finalmente trabajaban casi desnudos, cubiertos de barro radioactivo, sudando isótopos, respirando el polvo de la muerte con cada palada. No llevaban máscaras, decían que no podían respirar con ellas. Fumaban cigarrillos con las manos cubiertas de tierra tóxica. Eran 400 hombres cavando su propia tumba para salvar el mundo. Y lo lograron. Terminaron el túnel en tiempo récord, reforzaron los cimientos con hormigón y evitaron la catástrofe térmica. Nunca se les dio el crédito que merecían. Muchos murieron jóvenes, con los pulmones destrozados y la piel quemada, por una guerra que libraron bajo tierra, sin medallas y sin gloria. Mayo de 1986. La batalla por contener el reactor 4 se traslada al lugar más peligroso del planeta, el techo M3. Tras la explosión, toneladas de grafito altamente radioactivo quedaron esparcidas sobre el techo del edificio contiguo. Para construir el sarcófago que sellaría el reactor para siempre, ese grafito debía ser arrojado de vuelta al cráter. El problema era que el nivel de radiación allí era tan alto que un ser humano moriría en minutos. La solución lógica era usar robots. La Unión Soviética desplegó sus mejores creaciones, los robots lunares Lunokhod, diseñado para explorar la luna, pero Chernóbil no era la luna, era algo mucho peor. Los circuitos electrónicos de los robots soviéticos se freían en segundos por el bombardeo de rayos gamma. Desesperados, compraron a Alemania Occidental el Joker, un robot policial de última generación, pero hubo un error fatal. Los burócratas soviéticos, por vergüenza, informaron a los alemanes del nivel de radiación mucho más bajos de los reales. Cuando el carísimo robot alemán fue depositado en el techo, recorrió 1 metro y sus circuitos se quemaron instantáneamente. El Joker se convirtió en una estatua de hierro inútil en medio del infierno. Fue entonces cuando los generales soviéticos tomaron una decisión escalofriante. Si las máquinas fallan, usaremos biorobots, seres humanos. 3.828 soldados y reservistas fueron reclutados para la misión más peligrosa de sus vidas. El plan era sencillo pero brutal. Cada hombre tendría exactamente 90 segundos para salir al techo, recoger una pala llena de grafito, correr hasta el borde, lanzarla al cráter y regresar. 90 segundos era el límite máximo que un cuerpo humano podía soportar antes de recibir una dosis de radiación que lo mataría a corto plazo. Los soldados fabricaron sus propios trajes protectores, cortaron láminas de plomo de milímetros de espesor y las ataron a sus pechos, sus espaldas y, lo más importante, sobre sus genitales. Usando delantales improvisados, se cubrieron con máscaras de caucho y guantes de cuero. Parecían caballeros medievales de una distopía nuclear. El general Tarakhanov los arengaba antes de salir: hagan su deber, soldados, por la madre patria. Al sonar la sirena, los hombres salían corriendo al techo. Imagina el escenario: el aire brilla, el sabor a metal te llena la garganta, tus ojos arden, tienes 90 segundos, corres por un suelo cubierto de escombros que emiten calor nuclear, recoges grafito que pesa como un plomo, lo lanzas, tu corazón late a 180 pulsaciones por minuto por el esfuerzo y el pánico. Al regresar, el procedimiento de limpieza era casi como si fuera trágico. Les daban un vaso de vodka y una ducha de agua fría. Esos hombres, los biorobots de Chernóbil, limpiaron el techo que las máquinas más avanzadas del mundo no pudieron tocar. Cada segundo de esos 90 le costó décadas de vida. Ellos son los que terminaron la guerra, pala por pala, bajo un sol radiactivo que no quemaba la piel, sino el alma. Julio de 1987, un año después de que el cielo de Ucrania se tiñera de azul radioactivo. Mientras miles de liquidadores seguían muriendo en hospitales de Moscú y Kiev, el Estado soviético preparaba su último acto de control, el juicio. Pero no se equivoquen, esto no era una búsqueda de justicia, era una operación de limpieza de imagen. El escenario no fue Moscú, sino la ciudad de Chernóbil,
en una sala de cultura local convertida apresuradamente en tribunal, dentro de la zona de exclusión, un lugar vacío rodeado de alambre de espino y soldados, diseñado para que el mundo no pudiera mirar demasiado de cerca. En el banquillo de los acusados se sentaban 3 hombres: Víctor Bryukhanov, el director que negó la explosión; Nikolai Fomin, el ingeniero jefe que perdió la razón; y Anatoly Dyatlov, el hombre que dio las órdenes fatales esa noche de abril. Dyatlov, demacrado con el pelo blanco y piel marcada por la radiación, se negó a ser el villano silencioso que el Estado necesitaba. Para el Kremlin, la narrativa era sencilla: el reactor RBMK es perfecto, la tecnología soviética es infalible, el desastre fue causado únicamente por errores humanos, por la negligencia criminal de estos 3 hombres. Era la mentira final. Valery Legasov, el científico que había liderado la contención, fue llamado a testificar. Legasov estaba en una posición imposible. Sabía que Dyatlov era culpable de imprudencia, pero también sabía que el reactor tenía un defecto de diseño congénito: las puntas de grafito de las barras de control, que el Estado conocía desde hace años y había decidido ocultar para ahorrar dinero y orgullo. Si Legasov decía la verdad en el tribunal, estaba acusando directamente a la Unión Soviética de negligencia sistémica. Si mentía, se convertía en cómplice de la próxima catástrofe. El juicio fue un teatro de lo absurdo. Los jueces, ya con el veredicto escrito en los bolsillos antes de empezar, ignoraron las pruebas técnicas. Fomin, en un estado de colapso mental, intentó suicidarse en su celda rompiendo sus gafas y cortándose las venas con los cristales. Bryukhanov simplemente miraba al suelo, sabiendo que su carrera y su vida habían terminado. Dyatlov, desafiante, gritaba que el reactor era una trampa mortal y que él solo había seguido las reglas de un juego trucado. Al final, los 3 fueron condenados a 10 años de trabajos forzados. El Estado había encontrado a sus culpables. El reactor RBMK fue declarado seguro de nuevo, tras unos ajustes cosméticos. La verdad fue sellada en los archivos de la KGB, bajo el sello de secreto de Estado, pero Legasov no podía dormir. El sabor a metal de Chernóbil no se iba con mentiras, y él sabía que la cuenta atrás para el próximo reactor ya había comenzado. Con los culpables en prisión y el techo limpio por los biorobots, quedaba la tarea más titánica: enterrar el monstruo. El reactor 4 seguía ahí, una herida abierta que escupía veneno al cielo. La solución fue el sarcófago, una estructura de acero y hormigón diseñada para durar 30 años, construida en condiciones que desafiaban la lógica. Los ingenieros tenían que trabajar a distancia, usando grúas gigantes con cámaras de televisión que se fundían por la radiación. 400.000 metros cúbicos de hormigón fueron vertidos sobre los restos del reactor, sepultando para siempre el grafito, el combustible y las historias de los hombres que murieron allí dentro. Cuando la última pieza podada del techo de hierro fue colocada, un silencio artificial cayó sobre la planta. El reactor estaba en una tumba, pero era una tumba que respiraba. Mientras el concreto se secaba, se trazó una línea en el mapa, un círculo de 30 kilómetros de radio alrededor de la planta. La zona de exclusión, lo que antes era el hogar de 100.000 personas, se convirtió en tierra prohibida. Un ejército de liquidadores fue enviado a una misión surrealista: borrar el rastro de la civilización para que la radiación no se extendiera. Entraron en las aldeas y mataron a cada animal doméstico que quedaba. Una masacre silenciosa para evitar que el bosque se llevara el veneno en el pelaje de los perros. Derribaron casas con excavadoras y las enterraron en fosas gigantes, cubriéndolas con cal y tierra como si fueran cadáveres. Enterraron pueblos enteros, iglesias, escuelas, parques, todo bajo el suelo, creando colinas artificiales que son, en realidad, cementerios de recuerdos radioactivos. Pero la naturaleza tiene una forma extraña de reclamar lo que es suyo. Sin humanos que la molesten, la zona de exclusión comenzó a transformarse. Los árboles crecieron a través del hormigón de Pripyat. El asfalto se agrietó bajo el empuje de las raíces que no temían el cesio. Los lobos, los osos y los caballos salvajes regresaron a las calles donde antes jugaban los niños. Es un paraíso radioactivo, una belleza tóxica que sirve como recordatorio de que el mundo puede seguir adelante sin nosotros. Hoy, caminar por Pripyat es caminar por una cápsula del tiempo donde el reloj se detuvo el 26 de abril de 1986. Los libros de textos soviéticos siguen abiertos en las mesas de las escuelas. Las máscaras de gas infantiles
cuelgan como frutas muertas en los pasillos y el óxido devora la noria que nunca llegó a girar. El sarcófago original comenzó a agrietarse casi desde el momento que se terminó. Durante décadas fue una estructura precaria, llena de agujeros por donde entraba la lluvia y salía el polvo radioactivo. El monstruo seguía despierto dentro de su jaula de hormigón. No fue hasta el 2016 que una nueva estructura, el nuevo confinamiento seguro, una bóveda de acero de 36.000 toneladas, fue deslizada sobre el reactor. Es la estructura móvil más grande jamás construida por el hombre, diseñada para durar 100 años. Hemos comprado tiempo, pero bajo esa cúpula, el corium, la pata de elefante, sigue allí, tan caliente y letal como el primer día, esperando a que el tiempo y el olvido le den otra oportunidad. ¿Cuál es el precio de las mentiras? Con esta pregunta, Valery Legasov comenzó a grabar sus memorias en cintas de cassette, solo en su apartamento de Moscú. Habían pasado exactamente 2 años desde el desastre. Legasov, el héroe que salvó a Europa, era ahora una sombra. Su cuerpo estaba siendo devorado por la radiación que absorbió en el techo del reactor y su espíritu estaba roto por el sistema que lo obligó a mentir. En el juicio de 1987 cumplió con su deber hacia el Estado, pero en sus cintas cumplió con su deber hacia la humanidad. Reveló que Chernóbil no fue un error de 3 hombres, sino el resultado de un sistema que valoraba el ahorro y la propaganda por encima de la vida humana. El 26 de abril de 1988, a la 1:23 de la madrugada, Valery Legasov se suicidó. No fue un acto de cobardía, fue su última protesta. Sabía que su muerte obligaría al Estado a escuchar lo que sus palabras en vida no pudieron lograr. Tras su muerte, la comunidad científica soviética finalmente admitió los errores de diseño de los reactores RBMK y los modificó todos para que una tragedia así no pudiera repetirse jamás. Legasov pagó con su vida, la única moneda que el sistema acepta para comprar la verdad. Chernóbil fue más que un accidente nuclear, fue el principio del fin de la Unión Soviética. Mikhail Gorbachev admitiría años después que el desastre fue quizás la verdadera causa del colapso de la URSS. Mucho más que cualquier presión política de Occidente, el Estado que se creía infalible quedó expuesto ante su propio pueblo como una maquinaria rota y mentirosa. La nube de Chernóbil no solo llevaba isótopos, llevaba la pérdida total de la confianza de los ciudadanos en sus líderes. Hoy, Chernóbil es un recordatorio silencioso. El reactor sigue ahí, bajo su cúpula de acero de $2.000 millones, ocultando un núcleo que permanecerá letal durante los próximos 20.000 años. Es un monumento a la arrogancia humana, pero también al heroísmo inimaginable. Recordamos a los bomberos que subieron al techo sin protección, a los mineros que cavaron en el infierno, a los biorobots que corrieron hacia la muerte en turnos de 90 segundos, y a los científicos que sacrificaron su prestigio y su vida para que nosotros estuviéramos hoy aquí. Nuestra historia termina, pero la de Chernóbil sigue. Cada vez que elegimos la comodidad de una mentira sobre la dificultad de una verdad, estamos alimentando un nuevo reactor. El peligro no es solo el uranio o el plutonio. El verdadero peligro es creer que podemos controlar las consecuencias de nuestra propia soberbia. Porque la naturaleza no negocia, no escucha propaganda y no olvida. La próxima vez que escuches que todo está bajo control, recuerda el resplandor azul en el cielo de Pripyat y pregúntate, ¿cuál es el precio de la mentira? Muchas gracias por llegar hasta el final. Esto fue Crónicas Bélicas. Nos vemos en el próximo campo de batalla.